Continuamos con el libro Jesús de Nazaret del autor Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Capítulo 9. Dos hitos importantes en el camino de Jesús: la confesión de Pedro y la transfiguración. 1. La confesión de Pedro. En los 3 evangelios sinópticos aparece como un hito importante en el camino de Jesús su pregunta a los discípulos: ¿qué piensa la gente de mí? ¿Y qué piensan ustedes? En los 3 evangelios, Pedro responde en nombre de los 12 con una confesión que se distingue claramente de la opinión de la gente. En los 3 evangelios, Jesús anuncia a continuación su pasión y resurrección, y prolonga este anuncio de su propio destino con una enseñanza sobre el camino del discipulado, que consiste en seguirle a Él, el crucificado. Pero en los 3 evangelios interpreta también este seguimiento de la cruz en el plano antropológico fundamental como el camino necesario para el hombre de perderse a sí mismo, sin el cual no le es posible al hombre encontrarse. Y por último, en los 3 evangelios viene a continuación el relato de la transfiguración de Jesús, que interpreta de nuevo y profundiza la confesión de Pedro y a la vez la vincula al misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Solo en Mateo se encuentra, inmediatamente después de la profesión de Pedro, la concesión a éste del poder de las llaves, el poder de atar y desatar, ligado a la promesa de que sobre él, Pedro, como sobre una piedra, Jesús edificará su iglesia. Se encuentran paralelos de este encargo y de esta promesa en Lucas capítulo 2, versículo 31, en el contexto de la última cena, y en Juan capítulo 1, versículos del 15 al 19, tras la resurrección de Jesús. Por lo demás, en Juan hay una confesión de Pedro que figura en un momento decisivo del camino de Jesús y da al círculo de los 12 su peso y su rostro peculiares. Al considerar la confesión de Pedro de los sinópticos, habremos de incluir este texto que, pese a todas las diferencias, también presenta elementos básicos comunes con la tradición sinóptica. Partiendo de estas explicaciones un tanto esquemáticas, resultará claro que la confesión de Pedro solo se puede entender adecuadamente en el contexto de su relación con el anuncio de la pasión y las palabras sobre el seguimiento. Estos 3 elementos, la palabra de Pedro y la doble respuesta de Jesús, son solidarios e inseparables. Del mismo modo que en la escena de la transfiguración, la confirmación por parte del Padre y por medio de la ley y los profetas es imprescindible para la comprensión. En Marcos, el relato de la transfiguración va precedido de una aparente promesa de la parusía, que por una parte va ligada a las palabras sobre el seguimiento, pero por otra conduce a la transfiguración de Jesús y de este modo explica a su manera tanto el seguimiento como la promesa de la parusía. Las palabras sobre el seguimiento, que según Marcos y Lucas se dirigen a todos, a diferencia del anuncio de la pasión, que solo se comunica a los testigos, aportan el momento eclesiológico a todo el contexto, abren el horizonte del conjunto a todos,
más allá del camino de Jesús hacia Jerusalén que acaba de comenzar. Del mismo modo que su explicación del seguimiento del crucificado apunta a lo fundamental de la existencia humana. Juan ha colocado estas palabras en el contexto del Domingo de Ramos y las ha ligado a la pregunta de los griegos por Jesús. Con ello, ha destacado con toda claridad el carácter universal de estas declaraciones. También aquí están ligadas al destino de la cruz de Jesús, que de este modo se sustrae a toda contingencia y aparece en su necesidad interna. Además, con las palabras sobre el grano de trigo que muere, ha puesto las declaraciones sobre el perderse y el encontrarse en relación con el misterio eucarístico, que en este evangelista determina al final del relato de la multiplicación de los panes y su explicación en el discurso eucarístico de Jesús, el contexto de la confesión de Pedro. Atendamos ahora los aspectos singulares de este gran tejido de acontecimientos y palabras. Mateo y Marcos llaman al escenario del acontecimiento la región de Cesarea de Filipo, un santuario de pan fundado por Herodes el Grande, o Ibanias, que estaba en las fuentes del Jordán. Filipo, hijo de Herodes, había hecho de este lugar, que tomaba el nombre de César Augusto y de él mismo, la capital del territorio gobernado por él. La tradición ha situado la escena en un lugar en el que una pared de roca que pende sobre las aguas del Jordán proporciona una ilustración impresionante de las palabras sobre la roca. Marcos y Lucas, cada uno a su manera, nos introducen, por así decir, en el contexto interior de este acontecimiento. Marcos dice que Jesús hizo su pregunta por el camino. Está claro que el camino del que habla lleva a Jerusalén. El dirigirse a las aldeas de Cesarea de Filipo significa el comienzo del ascenso hacia Jerusalén, hacia el centro de la historia de la salvación, el lugar en el que había de cumplirse el destino de Jesús en la cruz y la resurrección. El mismo lugar en el que tras estos acontecimientos nació la Iglesia. La confesión de Pedro y por tanto las palabras de Jesús que siguen a esa confesión están al comienzo de ese camino. Tras el amplio periodo de la predicación en Galilea, esto representa un jalón importante, el ponerse en marcha hacia la cruz, así como esa llamada a decidirse que distingue claramente a los discípulos de la gente que simplemente escucha pero no acompaña, llamada que los configura claramente como comienzo de la nueva familia de Jesús, la futura iglesia. Es característico de esta comunidad el estar de camino con Jesús. ¿De qué camino se trata? Se aclarará precisamente en este contexto. También es característico de ella que su decisión de acompañarle se funda en un conocimiento, en un conocer a Jesús que les otorga a la vez un nuevo conocimiento de Dios, del Dios uno en el que ellos como israelitas creen. En Lucas, de conformidad con su imagen de la figura de Jesús, la confesión de Pedro está ligada a la oración. Lucas comienza a exponer la historia con una paradoja intencionada. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos. Los discípulos son incorporados a su estar solo, a la relación con el Padre
que le está reservada solo a Él. Ellos pueden verlo como aquel que, como ya hemos visto al comienzo de este libro, habla con el Padre cara a cara, de tú a tú. Pueden verlo en lo que es peculiar de Él, en su condición de Hijo, en el punto del que proceden todas sus palabras, sus hechos, sus plenos poderes. Pueden ver lo que la gente no ve, y de este ver brota un conocimiento que va más allá del opinar de la gente. De este ver procede su fe, su confesión. Sobre esa base puede surgir luego la Iglesia. Este pasaje indica el contexto interior de la doble pregunta de Jesús. La doble pregunta por la opinión de la gente y la convicción de los discípulos presupone que existe un conocimiento externo de Jesús que no tiene por qué ser simplemente falso, pero que no basta, y que esto se contrapone a un conocimiento más profundo, ligado al discipulado, al camino compartido, y que solo puede surgir en Él. Los tres sinópticos concuerdan al referir la opinión de la gente, según la cual Jesús es Juan el Bautista, o Elías, o algún otro profeta que ha resucitado. Lucas ya había contado que Herodes había oído tales interpretaciones de la persona y conducta de Jesús, y que había sentido deseos de ver a Jesús. Mateo añade además, como variante, la opinión de algunos de que Jesús es Jeremías. Lo común a estas ideas es que clasifican a Jesús en la categoría del profeta, la cual estaba disponible como clave interpretativa en la tradición de Israel. En todos los nombres que son citados para interpretar la figura de Jesús, resuena de alguna manera el momento escatológico, la expectativa de un cambio que puede llevar aparejados tanto la esperanza como el temor. Mientras Elías encarna más la esperanza de la restauración de Israel, Jeremías es un símbolo del sufrimiento, anunciador del fracaso de la forma actual de la alianza y del santuario que, por decirlo así, representaba la garantía concreta de la alianza, aunque también es el portador de la promesa de una nueva alianza que surgirá del fracaso. Jeremías, con su padecimiento, con su desaparecer en la oscuridad de la contradicción, encarna en su propia persona este doble destino del fracaso y renovación. Ninguna de estas opiniones es simplemente errónea. Representan aproximaciones mayores o menores al misterio de Jesús, partiendo de las cuales es perfectamente posible iniciar el camino a la verdad. Pero no llegan al verdadero Jesús, a su novedad. Lo interpretan a partir del pasado y de lo que en general sucede y es posible, no a partir del mismo, en su unicidad, que no se deja encajar en ninguna otra categoría. En este sentido, también hoy existe muy claramente la opinión de la gente que ha conocido de algún modo a Cristo. Quizá hasta lo han estudiado científicamente, pero no lo han encontrado en su peculiaridad y su completa diversidad. Karl Jaspers colocó a Jesús junto a Sócrates, Buda y Confucio, como uno de los 4 hombres decisivos, y con ello le reconoció una importancia fundamental en la búsqueda de la humanidad verdadera. Pero en todo esto, Jesús es uno entre otros que pertenecen a una misma categoría,
a partir de la cual pueden ser explicados e incluso definidos. Hoy es habitual considerar a Jesús una de las grandes figuras de fundadores religiosos del mundo, figuras a las que se ha otorgado una profunda experiencia de Dios. Por eso pueden hablar acerca de Dios a otros hombres que no poseen ese talento religioso e incorporarlos, por decirlo así, a su experiencia de Dios. Pero se da por sentado que se trata precisamente de una experiencia humana de Dios, que refleja la realidad infinita de Dios en lo finito y limitado de un espíritu humano, y que por ello no pasa de ser una traducción parcial de lo divino, condicionada además por el contexto de espacio y tiempo. De modo que la palabra experiencia remite a un contacto real con lo divino, pero habla también de los límites del sujeto receptor. Cada sujeto humano puede captar tan solo una porción de la realidad que ha de ser percibida, porción que además tiene que ser interpretada. De este modo, alguien que tenga esta opinión puede perfectamente amar a Jesús, incluso hacerlo su guía en el camino de la vida. Pero la experiencia de Dios, de Jesús a la que uno se adhiere de esta manera, sigue siendo a fin de cuentas relativa y ha de completarse con los aspectos de otros grandes hombres que uno haya percibido. Y así el hombre, el sujeto singular, termina siendo el criterio. El individuo decide qué acepta de las distintas experiencias, qué le ayuda o le es extraño. No existe aquí una obligación última. A la opinión de la gente se contrapone el conocimiento de los discípulos que se expresa en una confesión. ¿Cómo reza esta? Está formulada de distinta manera en cada uno de los sinópticos y en Juan de otro modo diferente. Según Marcos, Pedro le dice simplemente a Jesús: tú eres el Mesías, el Cristo. Según Lucas, Pedro le llama el Mesías, el ungido de Dios. Y según Mateo dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En Juan, por último, la confesión de Pedro dice así: tú eres el Santo de Dios. Uno puede sentir la tentación de construir a partir de estas versiones diferentes la historia evolutiva de la confesión cristiana. Sin duda, en la diversidad de los textos se refleja también un camino de despliegue en el que poco a poco va saliendo plenamente a luz lo que al principio, en los primeros tanteos, solo apuntaba de modo impreciso. Recientemente, el teólogo católico Pierre Grelot ha interpretado del modo más radical la diferencia entre estos textos. No ve en ellos evolución, sino contradicción. A su juicio, la sencilla confesión mesiánica de Pedro, tal como la transmite Marcos, sin duda reproduce correctamente ese momento histórico. Se trataría todavía de una confesión puramente judía que, de acuerdo con las ideas de la época, interpreta a Jesús como Mesías político. Solo el relato de Marcos ofrece, según Grelot, una lógica clara, pues solo en el contexto del mesianismo político se explica la oposición de Pedro al anuncio de la pasión, al cual Jesús, como ya hiciera con la oferta de poder de Satanás, da una respuesta negativa tajante. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Esta áspera reprimenda solo es coherente si alude también a la confesión precedente y la rechaza como falsa. Tras la confesión teológicamente madura de la versión de Mateo, no resulta lógica.
en la conclusión que Grelot extrae de aquí, concuerda incluso con aquellos exégetas que no comparten su interpretación, completamente negativa del texto de Marcos. En el caso de la confesión de Mateo se trataría de palabras posteriores a la Pascua, solo después de la resurrección. Así piensa la gran mayoría de los intérpretes. Podría formularse semejante confesión. Grelot enlaza esto además con una teoría especial sobre una aparición pascual del resucitado a Pedro, que pone en paralelo con el encuentro con el resucitado en el que Pablo veía el fundamento de su apostolado. De las palabras de Jesús: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay un paralelo llamativo en la carta a los Gálatas: pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. No consulté a los hombres, carne y sangre. El evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Común al texto de Pablo y a la bienaventuranza de Pedro por Jesús, es la alusión a la revelación y a la vez la afirmación de que este conocimiento no procede ni de la carne ni de la sangre. De aquí deduce Grelot que a Pedro como a Pablo le fue concedida una aparición especial del resucitado, de lo cual hablan de hecho varios textos del Nuevo Testamento, y que él, al igual que Pablo, a quien también se le otorgó una aparición semejante, recibió con ello un cometido específico. Pedro fue enviado a la iglesia de los judíos, Pablo a la de los paganos. La promesa hecha a Pedro forma parte de la aparición del resucitado ante él, y ha de verse como un paralelo estricto con el encargo que Pablo recibió del Señor glorificado. No tenemos por qué entrar aquí en una discusión pormenorizada de esta teoría, sobre todo porque este libro, en tanto que libro sobre Jesús, plantea ante todo la pregunta por el Señor y solo trata el tema eclesiológico en la medida en que es necesario para la recta comprensión de la figura de Jesús. Quien lee atentamente Gálatas capítulo 1 de versículo 11 al 17, reconocerá fácilmente no solo los paralelismos, sino también las diferencias entre ambos textos. Está claro que aquí Pablo quiere subrayar la independencia de su misión apostólica, que no se deriva de la autoridad de otros, sino que fue otorgada por el Señor mismo. A la vez, da importancia a sí mismo a la universalidad de su misión y a la peculiaridad de su modo de proceder al construir la iglesia de los gentiles. Pero Pablo sabe también que la validez de su servicio depende de la comunio con los primeros apóstoles y que sin esta comunión sería vano. Por este motivo, pasados 3 años desde su conversión, durante los cuales estuvo en Arabia y Damasco, fue a Jerusalén para ver a Pedro, Cefas. A continuación conoció allí a Santiago, el hermano del Señor. Por eso viajó 14 años más tarde a Jerusalén, esta vez en compañía de Barnabás y Tito, y allí Santiago. Cefas y Juan, las columnas, les dieron la mano en señal de la comunio. De modo que primero Pedro y luego las 3 columnas aparecen como fiadores de la comunio, aquellos puntos de referencia imprescindibles que garantizan la autenticidad y unidad del Evangelio y por tanto de la iglesia naciente. Pero aquí
resulta evidente la importancia irrenunciable del Jesús histórico, de su predicación y sus decisiones. El resucitado ha llamado a Pablo y le ha dado autoridad propia y un cometido propio, pero el resucitado es el que antes había escogido a los 12, el que había confiado a Pedro una misión especial, el que había ido con ellos a Jerusalén, había muerto en la cruz y había resucitado al tercer día. Esta continuidad la garantizan los primeros apóstoles, y es partiendo de esa continuidad como cabe entender que la misión de Pedro es esencialmente diferente de la misión de Pablo. Esta misión especial de Pedro aparece no solo en Mateo, sino también de distinta manera, pero idéntica en sustancia, en Lucas y Juan, así como en el propio Pablo. Precisamente en su apasionada apología de la carta a los Gálatas, Pablo presupone muy claramente la misión especial de Pedro. Este primado está documentado a lo largo y ancho de la tradición y en todas sus ramificaciones. Reducirlo simplemente a una aparición pascual personal y ponerlo de este modo en paralelo completo con la misión de Pablo es sencillamente imposible si se parte de los textos neotestamentarios. Pero ha llegado el momento de volver a la confesión de Pedro y por tanto a nuestro verdadero tema. Habíamos visto que Grelot presenta la confesión de Pedro transmitida en Marcos como completamente judía y por tanto como una confesión que ha de ser rechazada por Jesús. Pero semejante rechazo no se encuentra en el texto, en el que Jesús solo prohíbe la difusión general de esta confesión, la cual de hecho habría sido tergiversada en la esfera pública de Israel y habría llevado por una parte a que se pusieran falsas esperanzas en él y por otra a un proceso político contra él. Solo después de esta prohibición viene la interpretación de lo que significa realmente Mesías. Verdadero Mesías es el Hijo del Hombre que es condenado a muerte y sólo así entra en su gloria, como el que ha resucitado de la muerte a los 3 días. Los investigadores hablan en relación con el cristianismo primitivo de 2 tipos de fórmulas de confesión, las sustantivas y las verbales. Quizá sería más comprensible que habláramos de tipos de confesión orientados ontológicamente y determinados histórico-salvíficamente, las 3 formas de confesión petrina que nos refieren los sinópticos son sustantivas. Tú eres Cristo, el Cristo de Dios, Cristo el Hijo del Dios vivo. Al lado de estas afirmaciones sustantivas, el Señor coloca siempre la confesión verbal, el anuncio del misterio pascual de la cruz y la resurrección. Ambos tipos de confesión son solidarios y cada uno de ellos queda incompleto sin el otro y resulta en el último término incomprensible. Sin la historia salvífica concreta, los títulos son ambiguos. No solo la palabra del Mesías, sino también Hijo del Dios vivo, pues también ese título puede entenderse perfectamente como contrapuesto al misterio de la cruz. Y a la inversa, el mero enunciado histórico salvífico queda privado de su profundidad esencial cuando no se aclara que el que ha padecido es el Hijo del Dios vivo, que es igual a Dios, pero que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, y se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. En este sentido, el entretejimiento de la confesión de Pedro con la instrucción impartida por Jesús a los discípulos nos da la totalidad y lo esencial de la fe cristiana.
Y de hecho los grandes símbolos de la fe de la Iglesia siempre han vinculado estas dos cosas. Pero sabemos que a lo largo de todos los siglos hasta hoy, los cristianos, pese a estar en posesión de la confesión adecuada, han de aprender una y otra vez del Señor que su camino en todas las generaciones no es el camino del poder y la gloria terrena, sino el camino de la cruz. Sabemos y vemos que también hoy los cristianos, nosotros mismos, llevamos aparte al Señor para decirle: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Y debido a que dudamos de si Dios lo impedirá, nosotros mismos intentamos impedirlo con todas nuestras artimañas. Y por eso el Señor tiene que decirnos una y otra vez, también a nosotros: ponte detrás de mí, Satanás. Toda la escena adquiere de este modo una actualidad inquietante, pues al final siempre terminamos pensando otra vez en función de la carne y la sangre, y no en función de la revelación que podemos recibir en la fe. Debemos volver de nuevo a los títulos de Cristo que aparecen en las confesiones. Es importante advertir en primer lugar que cada forma del título ha de leerse en el conjunto de cada evangelio y de su particular configuración de la tradición. Siempre es importante a este respecto la relación con el proceso a Jesús, en el que la confesión de los discípulos aparece como pregunta y acusación. En Marcos, la pregunta del sumo sacerdote retoma el título Cristo, Mesías, y lo explaya. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Esta pregunta presupone que tales interpretaciones de la figura de Jesús, procedentes de los círculos de discípulos, habían llegado a ser conocidas públicamente. La unión de títulos Cristo, Mesías e Hijo se compadecía con la tradición bíblica. Bajo esta óptica, la diferencia entre las versiones de la confesión de Pedro ofrecidas por Marcos y Mateos parece relativizada, y mucho menos profunda que en la exégesis de Grelot y de otros. En Lucas, como vimos, Pedro confiesa a Jesús como el ungido, Cristo, Mesías de Dios. Volvemos a encontrar aquí lo que el anciano Simeón había sabido sobre el niño Jesús, que le había sido anunciado como el ungido, Cristo del Señor. Como imagen opuesta bajo la cruz, los magistrados del pueblo se burlan de Jesús como de un impostor, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si Él es el Mesías de Dios, el elegido. De este modo se extiende el arco que va desde la niñez de Jesús hasta la cruz, pasando por la confesión de Cesarea de Filipo. Los tres textos muestran juntos la peculiar pertenencia del ungido de Dios. Pero todavía hay que mencionar otro hecho del Evangelio de Lucas que es importante para la fe en Jesús de los discípulos: la historia de la pesca milagrosa, que termina con la vocación al discipulado de Simón Pedro y sus compañeros. Estos pescadores experimentados no han pescado nada en toda una noche y ahora reciben de Jesús la orden, a plena luz del día, de partir de nuevo y echar las redes. Esto, juzgado con arreglo a la experiencia de estos hombres, parece tener poco sentido. Pero Simón responde pese a ello: Maestro, por tu palabra echaré las redes. Entonces logran una redada enorme que llena a Pedro de estupor. Se echa a los pies de Jesús en actitud de adoración y dice: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. En lo ocurrido ha reconocido el poder del mismo Dios que opera a través de la palabra de Jesús, y este encuentro directo con el Dios vivo en Jesús le conmueve profundamente.
A la luz y bajo el poder de esta presencia, el hombre reconoce su miseria. No puede soportar lo tremendum de Dios. Es demasiado poderoso para él. Visto en la perspectiva de la historia de las religiones, este es uno de los textos más impresionantes entre los que se refieren a lo que sucede cuando el hombre se encuentra repentina e inmediatamente expuesto a la proximidad de Dios. Entonces, solo puede espantarse de sí mismo y pedir ser liberado del poder de esta presencia. Esta repentina toma de conciencia de la cercanía del propio Dios en Jesús se expresa en el título que Pedro utiliza ahora para Jesús, Kyrios, Señor. Es la designación veterotestamentaria de Dios con la que se sustituía el impronunciable nombre de Dios de la zarza ardiente. Si antes de hacerse de nuevo al mar de Jesús, era para Pedro epístata, que significa maestro, profesor, rabí, ahora reconoce en él al Kyrios. Encontramos una situación semejante en el relato de cómo Jesús se dirige hacia la barca de los discípulos caminando sobre el mar embravecido. Pedro pide entonces poder moverse también él sobre el agua hacia Jesús. Cuando empieza a hundirse, lo salva la mano que le tiende Jesús, el cual sube con él a la barca. En ese momento amainó el viento. Sucede ahora lo mismo que habíamos visto en el relato de la pesca milagrosa. Los discípulos de las barcas se postran ante Jesús. Es estupor y adoración a un tiempo y confiesan, realmente eres hijo de Dios. En experiencias como esta y en otras semejantes que se dan a lo largo de los evangelios, es donde la confesión de Pedro, de Mateo capítulo 16, versículo 16, encuentra claramente su fundamento. En Jesús, la presencia del Dios vivo se había hecho palpable para los discípulos de diferentes maneras. Antes de que intentemos componer una imagen con todas estas teselas, debemos considerar brevemente la confesión de Pedro en el Evangelio de Juan, el discurso eucarístico de Jesús que viene a continuación de la multiplicación de los panes. Asume públicamente, por así decir, el no de Jesús al tentador, que le ha invitado a convertir piedras en pan, es decir, a cifrar su misión en la producción de bienestar material. En vez de esto, Jesús remite a la relación con el Dios vivo y al amor que de él procede, que es el poder verdaderamente creador, que da sentido y que además da pan. Así interpreta él su propio misterio, asimismo por medio de su entrega como pan vivo. Esto no gusta a los hombres, muchos se alejan. Jesús pregunta ahora a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Pedro responde, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tendremos que considerar más atentamente esta versión de la confesión de Pedro en relación con la última cena. En esta versión aparece el misterio sacerdotal de Jesús. Aarón es llamado en el Salmo 106, 16, el Santo de Dios. El título remite retrospectivamente al discurso eucarístico y con ello alude anticipadamente al misterio de la cruz. De este modo queda anclado en el misterio de la Pascua, en el centro de la misión de Jesús y apunta a la total diversidad de su figura en relación con las formas habituales de esperanza mesiánica. Pero el Santo de Dios nos recuerda también al desplome de Pedro ante la cercanía del Santo en la escena de la pesca milagrosa, que le hizo experimentar dramáticamente la miseria de su condición de pecador.
En esta medida, seguimos de lleno en el contexto de la experiencia de que Jesús tuvieron sus discípulos, contexto que hemos intentado percibir a partir de algunos momentos destacados de su camino en compañía de Jesús. ¿Qué podemos retener como resultado de todo esto? Para empezar, hay que decir que el intento de reconstruir desde una perspectiva histórica las palabras originales de Pedro y atribuir todo lo demás a desarrollos posteriores, posiblemente a la fe pospascual, va por mal camino. ¿De dónde habría de venir la fe pospascual si el Jesús anterior a la Pascua no diera pie a ella? Con tales reconstrucciones la ciencia se extralimita. Precisamente el proceso de Jesús ante el Sanedrín muestra lo que de verdad era escandaloso en él, no un mesianismo político. Esto se daba con Barrabás y volvió a darse después con Bar Jotba. Ambos tuvieron seguidores y ambos movimientos fueron sofocados por los romanos. Lo que escandalizaba en Jesús era precisamente lo que ya hemos visto en el diálogo del rabino Neusner con el Jesús del Sermón de la Montaña, que pareciera ponerse en el mismo nivel que el Dios vivo. Esto era lo que la fe estrictamente monoteísta de los judíos no podía aceptar. Esto era lo que el propio Jesús solo podía revelar lenta y progresivamente. Esto era asimismo, pese a la unidad inquebrantable con la fe en la unicidad de Dios, lo que atravesaba todo su mensaje y constituía lo nuevo, lo especial, lo peculiar en él. Que luego el proceso se transformara de cara a los romanos en proceso contra un mesianismo político es algo que encaja con el pragmatismo de los saduceos, pero el propio Pilato notó que en realidad se trataba de algo completamente distinto, que a un rey que de verdad fuera políticamente prometedor no se lo habrían entregado para que lo condenara. Pero con esto nos hemos adelantado. Volvamos a las confesiones de los discípulos. ¿Qué vemos en ellas cuando reunimos todo el mosaico de los textos? Pues bien, los discípulos comprendieron que Jesús no encajaba en ninguna de las categorías habituales, que era otra cosa distinta y superior a uno de los profetas. Se dieron cuenta de que era más uno de los profetas a partir del Sermón de la Montaña, así como a la vista de sus muestras de poder, de su autoridad para perdonar pecados, de la soberanía de su predicación y del modo como trataba las tradiciones de la ley. Era aquel profeta que, como Moisés, hablaba con Dios como un amigo, cara a cara. Era el Mesías y además lo era de otro modo que en el sentido de un mero delegado de Dios. En él se hacían verdad, de un modo desconcertante e inesperado, las grandes palabras mesiánicas. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En los grandes momentos los discípulos notaban conmovidos, este es Dios mismo. No podían resumir todo esto en una respuesta acabada. Utilizaron con razón las palabras de la promesa del Antiguo Testamento. Cristo, el ungido, Hijo de Dios, Señor. Estos son los términos esenciales en los que se concentraba su confesión, que siempre quedaba como una búsqueda a tientas, en camino. Esta confesión solo alcanzó forma plena en el instante en que Tomás, tocando las heridas del resucitado, exclamó conmovido: Señor mío y Dios mío. Pero a fin de cuentas, con estas palabras siempre seguimos de camino. Son tan grandes que nunca terminamos de entenderlas y siempre nos llevan la delantera. A lo largo de toda su historia, la Iglesia peregrina una y otra vez a estas palabras, que solo mediante el contacto con las heridas de Cristo y el encuentro con su resurrección
se nos vuelven comprensibles y se nos convierten en misión. 2. La transfiguración. En los tres sinópticos, la confesión de Pedro y el relato de la transfiguración están ligados entre sí por una indicación cronológica. Mateo y Marcos dicen: 6 días más tarde Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Lucas escribe: unos 8 días después de estas palabras. Esto significa, en primer lugar, que estos dos sucesos en los que Pedro desempeña un papel destacado están relacionados. De entrada podríamos decir, en ambos casos se trata de la divinidad de Jesús, el Hijo, pero la manifestación de su gloria va asociada las dos veces con el tema de su pasión. La divinidad de Jesús es solidaria de la cruz. Solo en esta combinación conocemos adecuadamente a Jesús. Juan ha expresado este entregimiento interno de cruz y gloria, afirmando que la cruz es la exaltación de Jesús y que tal exaltación solo se realiza en la cruz. Pero ahora debemos examinar con un poco más de profundidad esta curiosa datación. Existen dos interpretaciones distintas que ciertamente no tienen por qué excluirse. Jean-Marie Van Cagh y Michael Van Sbroek son quienes más han destacado la relación con el calendario de las fiestas judías. Han llamado la atención sobre el hecho de que solo 5 días separan dos grandes fiestas judías del otoño. Primero viene el Yom HaKippurim, la gran fiesta de la reconciliación. 6 días después se celebra la fiesta de las tiendas, que dura una semana. Esto significaría que la confesión de Pedro cayó en el gran día de la reconciliación y habría de ser interpretado teológicamente sobre el trasfondo de esta fiesta, única ocasión del año en la que el sumo sacerdote pronuncia solamente el nombre Yahvé en el Sacta Sanctorum del templo. La confesión por Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios vivo adquirirá en este contexto una nueva dimensión de profundidad. Jean Danol, en cambio, refiere la indicación de la fecha proporcionada por los evangelistas exclusivamente a la fiesta de las tiendas, que, como ya se ha dicho, duraba toda una semana. De este modo, las indicaciones cronológicas de Mateo, Marcos y Lucas serían coincidentes en el último término. Los 6 días, o bien en torno a 8, se referirían a la semana de celebración de la fiesta de las tiendas. Según esto, la transfiguración de Jesús habría tenido lugar el último día de esta fiesta, que era a la vez su punto culminante y su síntesis interna. Ambas interpretaciones coinciden en que la transfiguración de Jesús tiene que ver con la fiesta de las tiendas. Veremos que esta relación aparece de hecho en el propio texto y nos permite comprender con mayor profundidad todo este acontecimiento. Más allá de la particularidad de estos relatos, con esto se pone de manifiesto un rasgo fundamental de la vida de Jesús que ha sido destacado especialmente por Juan. Como hemos visto en el capítulo anterior, los grandes acontecimientos de la vida de Jesús guardan una relación íntima con el calendario de las fiestas judías. Son, por decirlo así, acontecimientos litúrgicos, en los que la liturgia, con sus dimensiones de acuerdo y expectativa, se hace realidad, se hace vida que lleva de nuevo a la liturgia y desde ahí querría convertirse nuevamente en vida. Precisamente al analizar las relaciones entre el relato de la transfiguración y la fiesta de las tiendas, volveremos a apreciar con claridad que todas las fiestas judías tienen 3 dimensiones. Proceden de celebraciones de la religión natural
y por tanto hablan del Creador y la creación. Luego se convierten en recuerdos de la actuación de Dios en la historia y finalmente pasan a ser fiestas de esperanza que salen al encuentro del Señor que viene y en el cual se completa la acción salvífica de Dios en la historia, al tiempo que se vuelve reconciliación de toda la creación. Veremos cómo estas tres dimensiones de las fiestas ganan en profundidad y cobran un nuevo carácter merced a su realización en la vida y pasión de Jesús. A esta interpretación litúrgica de la fecha se opone otra interpretación, defendida con insistencia sobre todo Hartmut Gese, que no considera suficientemente fundada la alusión a la fiesta de las tiendas y en vez de esto lee todo el texto sobre el trasfondo de Éxodo 24, la subida de Moisés al monte Sinaí. Este capítulo, en el que se describe la alianza de Dios con Israel, es de hecho una clave interpretativa esencial para el relato de la transfiguración. Allí se dice: la gloria del Señor descansaba sobre la montaña del Sinaí y la nube cubrió la montaña durante 6 días. Al séptimo día llamó a Moisés desde la nube. Que aquí, a diferencia de los evangelios, se hable del séptimo día no impide que haya una relación entre Éxodo 24 y el relato de la transfiguración. Sin embargo, me parece más convincente la datación que parte del calendario de las fiestas judías. Por lo demás, tampoco es inusual que los acontecimientos del camino de Jesús confluyan diferentes relaciones tipológicas y que de este modo se haga evidente que Moisés y todos los profetas hablaban de Jesús. Pasemos ahora al texto del propio relato de la transfiguración. Allí se dice que Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los condujo, solo a ellos, a un monte alto. A los 3 volveremos a encontrarlos en el monte de los olivos. En la angustia extrema de Jesús, imagen opuesta a la de la transfiguración, aunque ambas sean inseparablemente solidarias. Aquí no debe pasarse por alto la referencia a Éxodo 24, en que Moisés, al subir a la montaña, lleva consigo a Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 ancianos de Israel. Como ya ocurriera en el Sermón de la Montaña y en las noches que Jesús pasaba en oración, volvemos a encontrarnos con la montaña como el lugar de especial cercanía de Dios. Debemos recordar otra vez las distintas montañas de la vida de Jesús: la montaña de la tentación, la montaña de su gran sermón, la montaña de la oración, la montaña de la transfiguración, la montaña de la angustia, la montaña de la cruz y por último, la montaña del resucitado, en la que el Señor, en contraposición a la oferta de dominio universal por el poder del demonio, declara: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero detrás aparece también el Sinaí, el Joreb, el Moria, las montañas de la revelación del Antiguo Testamento, todas las cuales son a la vez montañas de pasión y montañas de revelación, y remiten a su vez a la montaña del templo, en la que la revelación se convierte en liturgia. Cuando buscamos una interpretación, el simbolismo universal de la montaña se destaca sin duda en el trasfondo. La montaña como lugar de ascenso, no solo ascenso exterior, sino también interior. La montaña como una liberación del peso de la vida cotidiana, como un respirar el aire puro de la creación. La montaña que permite tender la vista por la anchura de la creación y su belleza. La montaña que me da altura interior y me permite barruntar al Creador. La historia añade a todo esto la experiencia del Dios que habla y la experiencia de la pasión con su punto culminante en el sacrificio de Isaac, el sacrificio del Cordero que anticipa al Cordero definitivo.
sacrificado en el monte Calvario. Moisés y Elías habían recibido en la montaña la revelación de Dios. Ahora conversan con aquel que es la revelación de Dios en persona y se transfiguró delante de ellos. Dice Marcos con toda sencillez, para añadir un poco torpemente, casi tartamudeando ante el misterio: sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Mateo dispone ya de palabras mayores. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Lucas es el único que ya había indicado el propósito de la subida. Subió a lo alto del monte para orar, y explica a partir de ahí el acontecimiento del que los 3 discípulos fueron testigos. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. La transfiguración acontece en un contexto de oración. Se hace patente lo que sucede cuando Jesús habla con el Padre, la compenetración más íntima de su ser con Dios, compenetración que se vuelve luz pura. En la unión con el Padre, Jesús mismo es luz de luz, lo que Él es en lo más hondo de su ser, y lo que Pedro había tratado de decir en su confesión es lo que en ese instante se puede percibir incluso por los sentidos: el ser de Jesús en la luz de Dios, su propio ser luz en tanto que Hijo. Aquí se hace evidente la relación con la figura de Moisés y también la diferencia entre ambos. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Al hablar con Dios, la luz de Dios reverbera sobre Moisés y lo vuelve radiante. Pero es, por decirlo así, una luz que viene de Él desde afuera y hace que Él resplandezca. Jesús, en cambio, irradia desde dentro. No solo recibe luz, sino que Él mismo es luz de luz. Pero la túnica de Jesús, blanca de luz en la transfiguración, habla también de nuestro futuro. En la apocalíptica, las túnicas blancas son expresión del ser celeste, las túnicas de los ángeles y de los elegidos. Por ejemplo, el Apocalipsis de Juan habla de las túnicas blancas que llevarán los que se salven. Pero a continuación nos enseña algo nuevo. Las túnicas de los elegidos son blancas porque ellos las han lavado en la sangre del Cordero, porque por medio del bautismo se unieron a la pasión de Cristo, y su pasión es la purificación que nos devuelve la túnica original que hemos perdido con el pecado. Por el bautismo nos revestimos de luz con Jesús y nos convertimos en luz. Ahora aparecen Moisés y Elías y hablan con Jesús, lo que el resucitado explicará a los discípulos en el camino de Emaús. Se manifiesta aquí visiblemente. La ley y los profetas hablan con Jesús, hablan de Jesús. Lucas es el único que nos cuenta, al menos con una breve indicación. ¿De qué hablaban esos 2 grandes testigos de Dios con Jesús? Apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que Él iba a consumar en Jerusalén. Su tema de conversación es la cruz, pero entendida ampliamente como el éxodo de Jesús, cuyo lugar había de ser Jerusalén. La cruz de Jesús es éxodo, salir de esta vida, atravesar el mar rojo de la pasión y pasar a la gloria, en la cual seguirán siempre impresos los estigmas. Con ello queda claro que el tema fundamental de la ley y los profetas es la esperanza de Israel, el éxodo que libera definitivamente que el contenido de esta esperanza es el Hijo del Hombre y siervo de Dios, que con su sufrimiento abre las puertas a la libertad y a la novedad,
Los propios Moisés y Elías son figuras de la pasión y testigos de la pasión. Hablan con el transfigurado acerca de lo que ellos dijeron en la tierra sobre la pasión de Jesús. Pero al hablar de eso con el transfigurado, se hace evidente que esta pasión trae la salvación, que está penetrada de la gloria de Dios, que la pasión se transforma en luz, en libertad y alegría. En este lugar tenemos que anticiparnos al diálogo que los 3 discípulos mantuvieron con Jesús al descender de aquel monte alto, que Jesús habla con ellos de su futura resurrección de entre los muertos, la cual implica la cruz como paso previo. Los discípulos, en cambio, preguntan por el regreso de Elías, anunciado por los escribas. Jesús les dice al respecto: Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Con esto Jesús confirma la expectativa del regreso de Elías, pero a la vez completa y corrige la imagen habitual de ese regreso. Identifica tácitamente al Elías que había de regresar con Juan el Bautista. En la actuación del Bautista ha tenido lugar el regreso de Elías. Juan ha venido para reunir de nuevo a Israel, para prepararlo para la venida del Mesías. Pero si el Mesías es el Hijo del Hombre que sufre y sólo así abre el camino a la salvación, entonces también la actuación preparatoria de Elías ha de estar de algún modo bajo el signo de la pasión. De hecho, han hecho con él lo que han querido. Jesús recuerda aquí el destino sufrido por el Bautista, pero con la referencia a la Escritura probablemente alude también a las tradiciones vigentes que predecían el martirio de Elías. Elías pasaba por ser el único que en la persecución había escapado al martirio. A su regreso también él había de sufrir la muerte. Expectativa salvífica y pasión se asocian permanentemente y con ello se despliega una imagen de la redención que en el fondo es conforme con la Escritura, pero que confrontada con las expectativas existentes era revolucionariamente nueva. La Escritura debía ser releída con el Cristo sufriente y así ha de seguir haciéndose siempre. Una y otra vez hemos de dejar de que el Señor nos introduzca en su diálogo con Moisés y Elías. Una y otra vez hemos de volver a aprender a entender la Escritura a partir de Él, el resucitado. Volvamos al propio relato de la transfiguración. Los 3 discípulos están sobrecogidos por la grandeza de la aparición. El temor de Dios se apodera de ellos, como hemos visto en otros momentos en los que experimentaron la cercanía de Dios, sintieron su propia miseria y quedaron casi paralizados por el miedo. Estaban asustados, nos dice Marcos. Pese a ello, Pedro habla, aunque en su aturdimiento no sabía qué decir. Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sobre estas palabras, por así decir, extáticas, pronunciados en medio del temor, pero con la alegría de la cercanía de Dios, se ha discutido mucho. Tienen que ver con la fiesta de las tiendas, en cuyo último día tuvo lugar la aparición. Goethe lo niega y opina que el verdadero punto de referencia veterotestamentario en Éxodo 33, donde se describe la ritualización del acontecimiento del Sinaí, según este texto, Moisés construyó fuera del campamento la tienda de la revelación, sobre la que luego se posó la columna de nube. Allí hablaban el Señor y Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo.
De modo que aquí Pedro querría dar continuidad al hecho de la revelación y erigir tiendas de la revelación. El relato sobre la nube que cubrió a los discípulos vendría a confirmarlo. Es perfectamente posible que haya aquí una reminiscencia de este texto de la Escritura. Tanto en la exégesis judía como la paleocristiana conocen un entrelazamiento en el que distintas referencias a la revelación confluyen y se completan entre sí. Pero que hayan de construirse 3 tiendas de la revelación es contrario a tal referencia, o al menos hace que ésta parezca secundaria. La conexión con la fiesta de las tiendas se vuelve convincente cuando se tiene en cuenta el sentido mesiánico de esta fiesta en el judaísmo de los tiempos de Jesús. Danielo ha destacado este aspecto de modo convincente y lo ha vinculado al testimonio de los padres, entre quienes todavía eran bien conocidas las tradiciones judías que ellos reinterpretaban en el contexto cristiano. La fiesta de las tiendas presente la misma tridimensionalidad característica, como ya pudimos ver, de las grandes fiestas judías en general. Una fiesta tomada originalmente de la religión natural se convierte a la vez en fiesta de recuerdos históricos de las acciones salvíficas de Dios, y el recuerdo se convierte en esperanza de la salvación definitiva. Creación, historia y esperanza se unen entre sí. Si en la fiesta de las tiendas, con el ofrecimiento del agua, se había implorado la lluvia necesaria en una tierra árida, la fiesta se convierte pronto en conmemoración de la travesía del desierto realizada por el pueblo de Israel, durante la cual los judíos habitaron en tiendas, cabañas. Danielo cita primero a Harald Reinsdorf. Las cabañas no solo se consideraban recuerdo de la protección divina en el desierto, sino también, y esto es importante, representación anticipada de los Sukkot divinos en los que habitarían los justos de la futura época universal. De este modo se unió al rito de la fiesta de las tiendas, característico del judaísmo tardío, un significado escatológico muy preciso. En el Nuevo Testamento encontramos en Lucas la expresión moradas eternas, en las que habitarán los justos en la vida venidera. En el Señor transfigurado, afirma Danielo, Pedro reconoce que los tiempos mesiánicos ya ha comenzado, y el hecho de que los justos habitaran esas cabañas prefiguradas por la fiesta de las tiendas era una de las notas esenciales de la época mesiánica. La vivencia de la transfiguración durante la fiesta de las tiendas hizo que Pedro reconociera en su éxtasis que las realidades prefiguradas en los ritos de la fiesta se cumplían ahora. La escena de la transfiguración anuncia la irrupción de los tiempos mesiánicos. Solo durante el descenso de la montaña, Pedro deberá aprender una vez más que los tiempos mesiánicos son ante todo tiempos de cruz y que la transfiguración, el volvernos luz en virtud del Señor y con Él, comporta nuestro ser consumidos por la luz de la pasión. En virtud de estas conexiones, también adquieren un nuevo significado las palabras fundamentales con las que el prólogo de Juan el Evangelista resume el misterio de Jesús. Y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Sí, el Señor ha plantado la tienda de su cuerpo entre nosotros y de este modo ha iniciado los tiempos mesiánicos. Siguiendo esta pista, Gregorio de Niza meditó en un texto grandioso sobre la relación entre la fiesta de las tiendas y la encarnación. Afirma que la fiesta de las tiendas siempre se había celebrado, pero nunca se había cumplido.
pues la verdadera fiesta de las tiendas no había llegado todavía. Pero según la palabra profética, alusión al Salmo 118, 27, Dios, el Señor de todas las cosas, se nos ha revelado para llevar a cabo la reconstrucción de la tienda destruida en que morábamos, la naturaleza humana. Volvamos, después de esta mirada panorámica, al relato de la transfiguración. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. La nube santa es el signo de la presencia de Dios mismo. La nube sobre la tienda de la revelación anunciaba la presencia de Dios. Jesús es la tienda santa sobre la que se alza la nube de la presencia de Dios, desde la cual la nube cubre también a los otros. Se repite la escena del bautismo de Jesús, en la que el propio Padre desde la nube había proclamado Hijo a Jesús: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Pero a esta proclamación solemne de la condición de Hijo se añade ahora el imperativo: escúchenlo. Aquí vuelve a hacerse evidente la relación con la subida de Moisés al Sinaí, que, como hemos visto al comienzo, constituye el trasfondo del relato de la transfiguración. Moisés había recibido en la montaña la Torá, la palabra con la que Dios nos enseña. Ahora se nos dice sobre Jesús: escúchenlo. Goethe ha comentado esta escena con acierto. El propio Jesús se ha convertido en palabra de la revelación divina. Los evangelios no pueden exponerlo de un modo más claro y potente. Jesús es la Torá misma. La aparición termina con esto. Su sentido más profundo queda resumido en esta única palabra. Los discípulos tienen que volver a bajar con Jesús y aprender de nuevo. Escúchenlo. Si aprendemos a entender así el contenido del relato de la transfiguración como irrupción e inicio de los tiempos mesiánicos, entenderemos asimismo las oscuras palabras que Marcos ha insertado entre la confesión de Pedro y la enseñanza a los discípulos por una parte, y el relato de la transfiguración por otra. Y añadió: en verdad les digo que algunos de los que aquí presente no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. ¿Qué significa esto? Jesús predice que algunos de los presentes vivirán todavía cuando se produzca su parusía y la irrupción definitiva del reino de Dios. ¿O qué otra cosa quiere decir? Rudolf Pesch ha expuesto de modo convincente que la colocación de estas palabras inmediatamente antes de la transfiguración indica claramente la referencia a este acontecimiento. Algunos se trata de los 3 acompañantes de Jesús en su subida a la montaña. Se les concede que vivan la venida del reino de Dios en toda su potencia. Los 3 ven en la montaña la gloria del reino de Dios que resplandece en Jesús. En la montaña, la nube santa de Dios los cubre. En la montaña, en el diálogo de Jesús transfigurado con la ley y los profetas, reconocen que ha llegado la verdadera fiesta de las tiendas. En la montaña experimentan que Jesús mismo es la Torá en persona, toda la palabra de Dios. En la montaña contemplan la potencia del reino que viene en Cristo. Pero del mismo modo, en el amedrentador encuentro con la gloria de Dios en Jesús, tienen que aprender lo que Pablo dice a los discípulos de todos los tiempos en la primera carta a los Corintios.
nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esta potencia del reino venidero se aparece a ellos en el Jesús transfigurado, que habla con los testigos del Antiguo Testamento de que es necesaria su pasión camino a la gloria. De este modo viven la parusía anticipada. De este modo son introducidos lentamente en toda la profundidad del misterio de Jesús. Con ello hemos finalizado el capítulo 9, dos hitos importantes en el camino de Jesús: la confesión de Pedro y la transfiguración. Del libro Jesús de Nazaret, del autor Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.